Salomón no es simplemente una figura histórica. Se erige como un enigma lleno de majestuosidad, cuya sabiduría fue tan excepcional que superó épocas y fronteras. Descendiente de David, el reconocido rey guerrero, y de Betsabé, Salomón ascendió al trono en un contexto que mezcló promesas divinas con intrigas palaciegas, como se detalla en el primer libro de los Reyes, capítulo 1. Desde su juventud, fue preparado para liderar en una era dorada para Israel, aunque su historia está lejos de ser directa o predecible. Desde el comienzo de su reinado, Salomón se destacó no solo por su ascendencia, sino por un evento crucial que definiría su legado: la petición de sabiduría a Dios. En 1 Reyes 3:5-14, Dios se aparece a Salomón en un sueño y le ofrece elegir lo que desee. La elección de Salomón de preferir la sabiduría sobre la riqueza o el poder no solo impresionó a Dios, sino que también marcó la esencia de su gobierno. Este acto de humildad y prudencia se convierte en el cimiento de su fama. Sin embargo, este gobernante sabio también enfrentó desafíos y tentaciones. Su vida se compone de una compleja red de decisiones divinas y terrenales, de fe sólida y fallos morales, demostrando que incluso los más grandes entre nosotros son fundamentalmente humanos. Salomón no es solo un rey, es un espejo en el que podemos ver las glorias y peligros del poder cuando se combina con la astucia humana. La transición de poder de David a Salomón no fue sencilla. La narrativa bíblica, descrita en 1 Reyes 1-2, presenta un panorama lleno de conflictos internos y luchas por la sucesión. Salomón, aunque joven, exhibió una notable astucia política, apoyado por los consejos de su padre David y respaldado por figuras clave como Natán, el profeta, y Benaía, comandante del ejército. David, en su lecho de muerte, instruyó a Salomón sobre los caminos que debería seguir para asegurar un gobierno exitoso y justo. Esta mentoría incluyó no solo consejos políticos, sino también espirituales, subrayando la importancia de seguir los decretos y mandamientos de Dios, como se relata en 1 Reyes 2:1-9. La adherencia a estas directrices sería fundamental para el éxito y la estabilidad de su gobierno. El fortalecimiento del poder de Salomón también implicó maniobras políticas y decisiones difíciles, incluyendo el manejo de las amenazas al trono. La firmeza con la que estableció su autoridad, ordenando incluso la ejecución de adversarios potenciales, mostró una combinación de la sabiduría judicial y la dureza necesaria para gobernar un reino en tiempos turbulentos. Estas acciones, aunque severas, fueron vistas como necesarias para mantener la paz y la seguridad del reino. El episodio más emblemático del reinado de Salomón ocurre en 1 Reyes 3:14, donde Dios le ofrece cualquier don que desee. La elección de Salomón de pedir sabiduría en lugar de larga vida, riquezas o la muerte de sus enemigos es reveladora de su carácter y de su visión para un reino justo y equitativo. Este momento no solo define su reinado, sino que también establece un estándar de liderazgo basado en la prudencia y el discernimiento. La respuesta de Dios a esta petición fue generosa y abarcadora. No solo le otorgó a Salomón una sabiduría sin igual, sino que también prometió riquezas y honor. Además, si Salomón seguía los caminos de Dios como su padre David, recibiría una larga vida. Este intercambio no solo fortaleció el reinado de Salomón, sino que también reforzó la idea de que la verdadera sabiduría viene acompañada de responsabilidad y reverencia hacia Dios. El impacto de esta sabiduría divina fue inmediato y profundo. Salomón se ganó la reputación de ser el más sabio entre todos los hombres, capaz de resolver disputas complejas y gobernar con justicia. Su sabiduría, sin embargo, también traería desafíos, ya que el poder y el conocimiento a menudo atraen tanto admiración como envidia y conflicto.
Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que no solo demostraba su devoción religiosa, sino también su capacidad para movilizar recursos y administrar grandes obras. Según Primero Reyes 6, la construcción del templo tomó 7 años, un periodo durante el cual Salomón empleó a miles de trabajadores, artesanos y diseñadores. El templo no solo serviría como un centro religioso para Israel, sino también como un símbolo de la estabilidad y la prosperidad que el reino disfrutaba bajo su reinado. El diseño y la ornamentación del templo de Salomón reflejaban una amalgama de influencias culturales y la excepcional calidad de los materiales utilizados, como el cedro del Líbano y oro refinado. Salomón no reparó en costos para convertir el templo en un prodigio arquitectónico que cautivara tanto a sus ciudadanos como a los forasteros. Este empeño no solo evidenciaba su dedicación a la fe de Israel, sino que también mostraba su capacidad para manifestar poder y opulencia. La consagración del templo fue un acontecimiento de profundo valor espiritual y político, descrito en Primera Reyes 8. Salomón realizó oraciones y sacrificios, implorando a Dios que su presencia nunca abandonara ese recinto sagrado y atendiera las plegarias de su gente. Esta ceremonia no solo afirmó su rol como líder espiritual y político, sino que también fortaleció los lazos entre su linaje y lo divino, fomentando la cohesión y devoción entre los israelitas. Bajo el mando de Salomón, Israel experimentó un nivel de riqueza y bonanza nunca antes visto. Los textos bíblicos, especialmente en Primero Reyes 10, describen la magnitud de su fortuna, que incluía ingresos colosales de oro anuales, comercio intensivo y tributos de reinos adyacentes. Esta abundancia financió los ambiciosos proyectos de construcción de Salomón, que abarcaron desde el templo hasta su palacio, y fortificaciones en diversas urbes importantes. La habilidad de Salomón para formar alianzas comerciales con otras naciones fue crucial para el florecimiento económico de su reinado. No solo acumuló inmensas riquezas, sino que también reunió artefactos exóticos y conocimientos de diversas culturas, enriqueciendo profundamente la sociedad israelita. La legada de la reina de Saba, como se relata en Un Reyes 10, es testimonio de la fama internacional de Salomón y del estatus de Israel en el contexto global de aquel tiempo. No obstante, tal prosperidad también generó dificultades. La acumulación de riquezas en la corte y un estilo de vida opulento comenzaron a distanciar a Salomón de parte de su pueblo, especialmente de aquellos que soportaban pesadas cargas fiscales para financiar sus proyectos. Esto empezó a plantar las semillas del malestar que eventualmente desencadenarían tensiones y divisiones dentro del reino. Salomón no solo se distinguía por su sabiduría y riqueza, sino también por su profunda devoción religiosa, manifiesta en los numerosos sacrificios y ofrendas que realizaba. Estas prácticas, descritas detalladamente en textos como Primera Reyes 8, funcionaban tanto como expresiones de gratitud como peticiones de guía y perdón a Dios. El sacrificio de miles de animales durante la consagración del templo muestra cómo Salomón procuraba sostener una relación cercana con Dios, buscando su favor y las bendiciones para su reino. Estos sacrificios también poseían un significativo componente social y político. Realizando estos actos en público, Salomón no solo evidenciaba su devoción ante sus súbditos, sino que también fortalecía la legitimidad de su gobierno. Esto era particularmente importante en una época donde la religión jugaba un papel crucial en la identidad y cohesión social de los israelitas. Adicionalmente, estos rituales afirmaban la posición de Jerusalén como el núcleo espiritual del reino. Al centralizar la adoración y los rituales religiosos significativos en la capital,
Salomón no solo promovía su estatus como ciudad sagrada, sino también como el epicentro político de Israel, un lugar donde lo divino y lo terrenal se unían bajo su sabio mandato. Los proverbios de Salomón se han convertido en emblemas de sabiduría práctica y espiritual en la cultura judeocristiana. Estas enseñanzas, compiladas en el libro bíblico de Proverbios, abordan una variedad de temas, desde consejos sobre vida familiar y personal hasta principios de justicia y liderazgo. La perspectiva de Salomón, centrada en una observación minuciosa del comportamiento humano y la naturaleza, proporciona una orientación perdurable que sigue siendo relevante hoy en día. Cada proverbio refleja la profunda comprensión de Salomón de las complejidades del corazón humano, la justicia y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Proverbios 1:7 declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, un tema recurrente que destaca la importancia de la humildad y el respeto hacia Dios como fundamentos para adquirir verdadera sabiduría. Esta perspectiva es fundamental para entender cómo Salomón deseaba que su pueblo viera el mundo y se comportara dentro de él. Los proverbios de Salomón no solo educan sobre cómo vivir de manera recta, sino que también advierten contra la pereza, la imprudencia y la inmoralidad. Estas lecciones, diseñadas para ser accesibles a todos los niveles de la sociedad, demuestran su intención de moldear un reino que valorase la sabiduría práctica tanto como la espiritual. Así, Salomón usó su don divino no solo para gobernar con eficacia, sino también para enseñar y guiar a su pueblo hacia un camino de rectitud. El reinado de Salomón fue marcado por una apertura notable a las influencias culturales y comerciales externas, lo que resultó en un período de sincretismo cultural y expansión económica. Al entablar relaciones con naciones vecinas, Salomón introdujo en Israel artes, técnicas y filosofías que enriquecieron el tejido social y cultural del reino. Esto se evidencia en la arquitectura, la música y las artes visuales del período, que incorporaron elementos de diversas culturas del cercano Oriente. Políticamente, Salomón fue astuto, utilizando matrimonios y alianzas con otros reinos para asegurar la paz y la estabilidad de Israel. Estos tratados le otorgaron a Israel acceso a rutas comerciales y recursos antes inaccesibles, lo que impulsó su economía y aumentó su influencia regional. Sin embargo, este enfoque también presentó desafíos, especialmente en la conservación de la identidad y las tradiciones religiosas judías frente a influencias foráneas. Aunque estas estrategias ofrecieron beneficios, algunos críticos sostienen que el sincretismo cultural promovido por Salomón pudo haber debilitado las prácticas religiosas y sociales que definían al pueblo de Israel. La integración de deidades y rituales extranjeros, en particular a través de sus esposas no judías, eventualmente llevó a conflictos internos que afectarían al reino después de su muerte. Este aspecto de su liderazgo resalta las complicaciones de gobernar un reino en la confluencia de influencias de civilizaciones dominantes. Además de los proverbios, Salomón es tradicionalmente considerado el autor del Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, textos que exploran los aspectos profundamente humanos de la existencia. Eclesiastés reflexiona sobre la vanidad de las ambiciones terrenales y la inevitabilidad de la muerte, ofreciendo un contraste sombrío con la sabiduría práctica de los proverbios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, declama el predicador en Eclesiastés 1:2. instando a los lectores a encontrar significado y satisfacción más allá de los placeres terrenales. El Cantar de los Cantares, por otro lado, celebra el amor humano con una franqueza y poesía únicas en las Escrituras. Este libro presenta una visión del amor romántico y el deseo físico, que es elevada y profundamente enraizada en la experiencia sensorial.
A través de estos versos, Salomón muestra su aprecio por la belleza de las relaciones humanas íntimas, reflejando su comprensión de la complejidad de la vida y las emociones humanas. Estos textos no solo realzan la reputación de Salomón como un pensador y líder espiritual de gran profundidad, sino que también ofrecen una visión integral de su enfoque para abordar grandes temas de la vida: amor, trabajo, fe y el propósito existencial. En cada texto, Salomón invita a sus lectores a una reflexión personal, desafiándolos a considerar su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Uno de los momentos más famosos del reinado de Salomón es su encuentro con la reina de Sabá, como se relata en Primera Reyes 10. La visita de la reina no solo demuestra la fama internacional de Salomón, sino también su capacidad para impresionar y forjar alianzas estratégicas con otros líderes destacados. La reina, que llegó con preguntas difíciles y regalos opulentos, quedó asombrada por la sabiduría y la riqueza de Salomón, un testimonio del prestigio y respeto que Israel había logrado bajo su liderazgo. La interacción entre Salomón y la reina de Sabá enfatiza la relevancia de la astucia y la diplomacia en relaciones internacionales. La habilidad de Salomón para solventar sus preguntas no solo consolidó su imagen como un gobernante ilustrado y sagaz, sino que también fortaleció los lazos comerciales y culturales entre sus reinos. Este intercambio resultó beneficioso para ambos, promoviendo un respeto y entendimiento mutuo que superó las simples transacciones económicas. La historia también sirve como una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la verdad, con la reina viajando desde un país lejano para verificar las afirmaciones de la sabiduría de Salomón. Su satisfacción y admiración por lo que encontró reflejan el ideal bíblico de que la sabiduría verdadera, cuando se demuestra, es reconocida y respetada universalmente. Este encuentro no solo confirmó la reputación de Salomón, sino que también ilustró cómo la sabiduría puede servir como un puente entre culturas y naciones distintas. La diplomacia fue una herramienta crucial en el arsenal de Salomón, utilizada no solo para evitar conflictos, sino también para expandir la influencia y la riqueza de Israel. Uno de los medios más controversiales que empleó fue el matrimonio con mujeres de naciones extranjeras, una práctica que solidificaba alianzas políticas, pero que también introducía complejidades religiosas y culturales en el corazón de Israel. Este enfoque es claramente documentado en 1 Reyes 11, donde se menciona que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales provenían de reinos fuera de Israel. Estos matrimonios tenían implicaciones políticas y estratégicas, ya que conectaban a Israel con poderosas dinastías regionales, asegurando la paz mediante vínculos familiares. Además, estos traían consigo riquezas y acuerdos comerciales que beneficiaban directamente al reino de Salomón. No obstante, estas uniones también presentaron desafíos significativos, especialmente en cuanto a la preservación de la cohesión cultural y religiosa, dado que muchas de sus esposas continuaban sus prácticas religiosas paganas. A pesar de sus ventajas políticas, las alianzas matrimoniales de Salomón eventualmente generaron conflictos internos y la adopción de prácticas idolátricas, como se relata en las Escrituras. La introducción de rituales paganos a través de las consortes de Salomón debilitó el compromiso con el culto yahvista, causando problemas que perduraron más allá de su muerte. Este aspecto de su gobernanza ilustra las consecuencias a largo plazo de las políticas externas en el ámbito interno, mostrando los riesgos y beneficios de la diplomacia matrimonial en la antigüedad. Salomón es reconocido por su habilidad para resolver disputas con discernimiento e imparcialidad, lo que consolidó su reputación de sabiduría y equidad. Uno de sus fallos judiciales más famosos, narrado en 1 Reyes 3, 16, 28,
involucra a dos mujeres disputándose la maternidad de un niño. Salomón, mediante un método ingenioso que incluía la amenaza de partir al niño en dos, identificó a la madre verdadera por su disposición a renunciar al niño para salvarle la vida. Este caso no solo resalta su astucia, sino también su profunda comprensión de la naturaleza humana. La administración de justicia de Salomón se basaba en principios de equidad y sabiduría, atrayendo a personas de todo Israel y naciones cercanas que buscaban un juicio justo para sus disputas. Estos casos, a menudo complejos, requerían no solo un conocimiento legal profundo, sino también una gran empatía y penetración psicológica. Su tribunal se convirtió en un centro crucial para la resolución de conflictos, donde su capacidad para discernir la verdad era altamente valorada y respetada. Además de resolver conflictos específicos, Salomón también estableció leyes y precedentes que influirían en la jurisprudencia hebrea por generaciones. Estas decisiones ayudaron a mantener el orden social y a reforzar la autoridad del monarca como el juez supremo del reino. Su legado en este ámbito demuestra que la verdadera sabiduría del liderazgo reside en la capacidad de gobernar no solo con autoridad, sino con justicia y misericordia. El Palacio de Salomón no era solo una residencia real. Era un centro vibrante de la vida política, económica y cultural de Israel. Según las descripciones bíblicas, especialmente en 1 Reyes 7, el palacio estaba construido con materiales de la más alta calidad y decorado con gran esplendor, reflejando la prosperidad del reino bajo su mandato. La vida diaria en el palacio era un reflejo de la opulencia y la organización meticulosa, con un personal numeroso que incluía sirvientes, asesores, músicos y guardias. En este entorno lujoso, Salomón organizaba banquetes y reuniones que no solo servían para deleitar a sus invitados con exquisitos manjares y entretenimiento sofisticado, sino que también funcionaban como herramientas diplomáticas. Estos eventos a menudo incluían dignatarios extranjeros quienes se maravillaban ante la riqueza y la sabiduría del rey. La gestión del palacio, por lo tanto, requería habilidades excepcionales en hospitalidad, logística y manejo, asegurando que todo funcionara sin problemas y reforzara la imagen de un reino poderoso y bien organizado. El Palacio de Salomón también se destacaba como un centro de aprendizaje e intercambio intelectual, donde el rey debatía asuntos de Estado con sus consejeros y se dedicaba al estudio de diversas disciplinas, desde la religión hasta las ciencias naturales. La corte de Salomón se convirtió en un crisol cultural, promoviendo la sabiduría y el conocimiento, atractiva no solo para los israelitas, sino también para visitantes de tierras lejanas, ansiosos por aprender de la renombrada sabiduría del rey. Además de sus éxitos políticos y económicos, Salomón tuvo una marcada influencia en el ámbito cultural y espiritual de Israel. Sus obras, particularmente en Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, no solo enriquecieron la literatura hebrea, sino que también proporcionaron profundas reflexiones sobre la naturaleza humana, la moral y la relación entre Dios y el hombre. Estos textos siguen afectando el pensamiento y la espiritualidad actuales y son frecuentemente citados por su profundidad y sabiduría. En el terreno espiritual, la edificación del Templo de Jerusalén fue su aporte más destacado. Este templo no solo actuó como el eje religioso del judaísmo, sino también como un emblema de la presencia divina entre su gente. Salomón inauguró el templo con oraciones y sacrificios que subrayaban la relevancia de la fe y la sumisión a Dios, consolidando su rol como líder no solo terrenal, sino también espiritual. Salomón fomentó las artes y las ciencias, atrayendo a intelectuales,
artistas y artesanos de todo el mundo conocido. Este flujo cultural enriqueció el reino, introduciendo nuevas ideas y métodos que serían incorporados y adaptados por la sociedad israelita. El legado de Salomón en estos campos muestra cómo su gobierno superó lo político para influir en todos los aspectos de la vida de su pueblo. Aunque se recuerda el reinado de Salomón por su sabiduría y prosperidad, también enfrentó retos internos significativos. La gestión de un reino tan vasto y próspero exigía una administración meticulosa y a veces decisiones impopulares. La necesidad de mantener y ampliar las infraestructuras llevó a Salomón a establecer altos impuestos y a ordenar trabajos forzosos, especialmente entre las tribus no judías, generando malestar y tensiones dentro del reino. La convivencia con sus numerosas esposas y concubinas, muchas de origen pagano, también introdujo prácticas idolátricas en Israel, contraviniendo la ley mosaica y desviando la fe del pueblo. Este sincretismo religioso debilitó la cohesión religiosa y cultural, sembrando las bases de futuras divisiones. El monarca, que fue alabado por su inteligencia, empezó a ser cuestionado por su alejamiento de las tradiciones y leyes de sus ancestros. La sucesión al trono y la gestión de un reino tan diverso presentaron desafíos políticos complicados. La ausencia de un plan claro de sucesión y el descontento entre las tribus del norte finalmente resultarían en la división del reino tras su muerte. Aunque Salomón logró sostener la paz y la estabilidad durante su vida, las tensiones latentes mostraban que el equilibrio era precario y su muerte desencadenaría conflictos de poder que fragmentarían el reino que había dedicado tanto esfuerzo en edificar y sostener. Salomón es reconocido por su sabiduría y sus monumentales construcciones más que por sus proezas bélicas, aunque su reinado también marcó una expansión territorial significativa de Israel. Mediante una mezcla de diplomacia y, ocasionalmente, intervenciones militares, fortaleció y extendió las fronteras de Israel a su máxima amplitud histórica. Esta expansión no solo incrementó los recursos a disposición del reino, sino que también aseguró rutas comerciales cruciales que contribuyeron al florecimiento económico del reino. A diferencia de su padre David, que aseguró la estabilidad de Israel a través de extensas campañas militares, Salomón optó por la estrategia y la formación de alianzas para mantener y aumentar su influencia. Esto incluyó reforzar las defensas de ciudades clave y construir guarniciones militares en ubicaciones estratégicas. Estas medidas disuasivas contra invasiones promovieron la paz, permitiendo que el comercio y la cultura florecieran durante su mandato. Sin embargo, estas campañas y expansiones también acarrearon costes significativos y obligaron a Salomón a destinar recursos que podrían haberse utilizado en otros proyectos. Aunque sus acciones militares y diplomáticas en general aseguraron la paz y la estabilidad, también impusieron cargas al pueblo, especialmente en forma de tributos y servicio militar obligatorio. A pesar de estos retos, Salomón mantuvo un equilibrio generalmente efectivo entre la expansión y la gestión prudente de los recursos del reino. Durante el reinado de Salomón, la economía de Israel experimentó un crecimiento sin precedentes, gracias en gran parte a la expansión del comercio internacional y a las inversiones en infraestructura, como se documenta en las Escrituras. Salomón estableció alianzas comerciales con reinos adyacentes, incluyendo Egipto y Tiro, facilitando el intercambio de productos valiosos como oro, plata, marfil, especias y madera de cedro y algam. Estos intercambios no solo enriquecieron el tesoro real, sino que también fomentaron un ambiente de prosperidad general en el reino. En su mandato,
Salomón también fue responsable de establecer nuevas rutas comerciales y fortalecer las ya existentes, transformando a Israel en un importante centro comercial de la antigüedad. Este progreso se vio acompañado de innovaciones en la administración y la recaudación de impuestos, que Salomón organizó a través de una red de distritos administrativos para mantener el control y la eficiencia en la recolección de recursos. Estos distritos, liderados por funcionarios leales, garantizaban que la riqueza generada por el comercio se distribuyera de manera que respaldara tanto las necesidades del palacio como la infraestructura pública. No obstante, el nivel impositivo requerido para sostener este volumen de actividad económica y los proyectos de construcción de Salomón fue considerable y frecuentemente motivo de descontento entre los ciudadanos. Aunque la economía prosperaba en general, las tensiones sobre cómo se distribuían y utilizaban estos recursos generaron críticas hacia su gobierno, especialmente en las áreas más alejadas de la capital. El desafío de equilibrar el esplendor del palacio con las necesidades del pueblo fue un tema recurrente en las evaluaciones posteriores de su gobierno. La sabiduría de Salomón no solo impactó profundamente en Israel, sino también en las naciones circundantes. Su renombre se difundió por todo Oriente Medio, atrayendo a monarcas y dignatarios de tierras distantes que buscaban su consejo en asuntos de Estado y derecho. Esta diplomacia cultural reforzó las relaciones internacionales y elevó la imagen de Israel como un reino progresista y sabio bajo el liderazgo de un gobernante justo. La historia de la reina de Sabá, quien viajó desde el sur de Arabia para someter a prueba la sabiduría de Salomón con acertijos complejos, muestra cómo el prestigio de un líder puede actuar como un puente diplomático y cultural entre naciones. Su visita no solo validó la sabiduría de Salomón, sino que también derivó en un enriquecedor intercambio de regalos y pactos comerciales, fortaleciendo los lazos económicos y políticos entre ambos reinos. Además, los tratados de Salomón con naciones como Tiro y Egipto muestran su habilidad para aprovechar su fama y sabiduría con el objetivo de forjar alianzas estratégicas y adquirir recursos clave para sus proyectos de construcción y fortificación del reino. Estas alianzas, basadas en el respeto mutuo y beneficios recíprocos, ayudaron a mantener la paz durante gran parte de su gobierno, evidenciando que la capacidad de liderazgo puede trascender fronteras y moldear el destino de una nación. A pesar de sus múltiples logros, el reinado de Salomón también se vio marcado por la creciente influencia de culturas y religiones extranjeras que eventualmente indujeron prácticas idolátricas dentro de Israel. Las diversas esposas de Salomón, originarias de distintas naciones paganas, introdujeron sus deidades y ritos religiosos en el reino, un hecho que se detalla en 1 Reyes 11. A pesar de comenzar su reinado siguiendo fielmente las enseñanzas de Yahvé, Salomón empezó a erigir altares para dioses ajenos, infringiendo directamente los mandamientos divinos dados a Moisés y a su padre David. Esta mezcla religiosa no solo contradijo la fe monoteísta de Israel, sino que también debilitó la cohesión cultural y espiritual del reino. Las escrituras bíblicas critican severamente este desvío de Salomón, considerándolo un factor crucial en la eventual división del reino tras su muerte. La indulgencia de Salomón hacia las prácticas idolátricas de sus consortes refleja un compromiso político con costos espirituales significativos, demostrando cómo las decisiones personales de un líder pueden tener repercusiones duraderas para su pueblo. La Biblia critica abiertamente las decisiones de Salomón, especialmente su desviación de los preceptos divinos en sus últimos años. A pesar de su sabiduría y de las numerosas bendiciones recibidas,
Salomón cayó en el pecado de la idolatría, como se expone en 1 Reyes 11, 4, 8, donde se afirma que su corazón no se mantuvo íntegro ante el Señor su Dios. Este alejamiento desencadenó la ira divina, resultando en la profecía de que el reino sería dividido después de su muerte, un castigo divino por sus transgresiones. La crítica bíblica hacia Salomón también aborda su excesiva acumulación de riquezas y su recurso al trabajo forzado para construir el templo y su palacio. Estas acciones, aunque inicialmente parecían indicar prosperidad y fuerza, son vistas retrospectivamente como excesos que allanaron el camino para futuros problemas. Estas narrativas sirven como advertencias sobre los peligros del poder y la riqueza desmedidos, y la importancia de adherirse a principios éticos y espirituales. Además, las Escrituras usan la historia de Salomón para enseñar sobre la humildad y la dependencia de Dios. A pesar de su inigualable sabiduría, Salomón demostró que incluso los más grandes pueden errar si pierden de vista sus raíces espirituales y su dependencia de Dios. Esta lección es fundamental en la narrativa bíblica y resuena a través de las generaciones como un recordatorio de la necesidad de vigilancia y fidelidad en la vida de fe. La decadencia moral y espiritual que caracterizó los últimos años del reinado de Salomón tuvo profundas implicancias para el futuro de Israel. La introducción de cultos paganos y la construcción de altares para deidades extranjeras no solo contravenían las leyes mosaicas, sino que también minaban la pureza del culto yahvista, central en la identidad israelita desde la salida de Egipto. Esta erosión espiritual es vista como una traición a los mandatos divinos, como se expone en 1 Reyes 11:33, donde se menciona que Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Esta deserción de la fe generó tensiones sociales y espirituales dentro del reino, alimentando un ambiente de inestabilidad política. La desafección de varias tribus, especialmente las del norte, se intensificó debido a políticas económicas represivas y la imposición de prácticas idolátricas. Estos elementos, al combinarse, prepararon el escenario para la futura división del reino después de la muerte de Salomón, un suceso que desmembraría la unidad de Israel por siglos. Por tanto, la historia de Salomón actúa como un análisis sobre cómo la integridad moral y espiritual de un líder puede determinar el destino de una nación entera. A través de su relato, la Biblia enseña que el liderazgo efectivo no solo demanda sabiduría y poder, sino también un compromiso firme con la justicia y la adhesión a los principios éticos y espirituales. El declive de Salomón sirve de advertencia sobre los peligros de sacrificar estos valores en busca de beneficios políticos o materiales efímeros. El enlace de Salomón con 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas de naciones extranjeras, con sus deidades y costumbres culturales, tuvo impactos profundos tanto en su fe personal como en la integridad espiritual de Israel. Esta práctica, inicialmente vista quizás como una maniobra política para fortalecer lazos internacionales, se transformó en un foco de idolatría, como detalla 1 Reyes 11. Las esposas foráneas persuadieron a Salomón para que erigiera altares a sus dioses, violando directamente los mandamientos divinos de no adorar a otras deidades ni establecer ídolos. Esta traición espiritual no solo deterioró la relación personal de Salomón con Dios, sino que también plantó las semillas de un conflicto religioso y cultural dentro de Israel. El sincretismo religioso introducido por estos matrimonios erosionó la cohesión cultural del reino y socavó los cimientos de la fe judía centrada en la adoración exclusiva a Yahvé. La inclinación hacia la idolatría debilitó la autoridad moral de Salomón
y redujo su habilidad para liderar al pueblo según los principios de sus ancestros. Además, la conducta de Salomón en este aspecto sentó un precedente riesgoso para sus herederos y para el pueblo de Israel, lo que con el tiempo llevó a la adopción generalizada de la idolatría en el reino. Esta decadencia espiritual se menciona a menudo como una de las causas primordiales de la división y el eventual exilio de las tribus de Israel. En este sentido, la historia de Salomón evidencia cómo las decisiones personales de un líder pueden tener efectos duraderos y catastróficos sobre el destino de su pueblo. El gobierno de Salomón destaca claramente el conflicto entre la fe y la política, un reto que ha desafiado a líderes a lo largo de la historia. Salomón, quien al principio de su reinado pidió humildemente sabiduría a Dios, eventualmente se encontró en un dilema entre sus deberes políticos y sus obligaciones espirituales. Su estrategia de forjar alianzas matrimoniales con otras naciones y su tolerancia hacia prácticas religiosas extranjeras, aunque beneficiosas políticamente, comprometieron su lealtad y obediencia a los mandamientos divinos. Esta dicotomía entre mantener la estabilidad política a través de compromisos y el deber de adherirse a una fe monoteísta estricta se refleja en las críticas que Salomón enfrentó al final de su vida. La Biblia narra cómo estas decisiones no solo dañaron su relación con Dios, sino que también deterioraron la percepción de su liderazgo entre su pueblo. Al permitir y promover la idolatría, Salomón debilitó la base religiosa que había unificado y fortalecido a Israel bajo el mandato de su padre David. La vida de Salomón ilustra que la fe y la política a menudo son difíciles de armonizar y que las decisiones en un ámbito pueden tener graves repercusiones en el otro. En el caso de Salomón, su incapacidad para manejar este equilibrio resultó en un legado empañado y una nación fracturada, dejando una lección vital sobre la importancia de la integridad y la coherencia en el liderazgo. La muerte de Salomón marcó el comienzo de una profunda división en el reino de Israel que eventualmente se escindió en dos: Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división fue en gran medida resultado de las tensiones acumuladas durante su reinado, incluyendo el descontento por los altos impuestos y la mano de obra forzada requerida para sostener sus grandiosos proyectos de construcción y su corte lujosa. Las políticas de Salomón, si bien inicialmente fortalecieron el reino, con el tiempo alienaron a varias tribus, especialmente las del norte. La ausencia de un liderazgo fuerte y respetado tras Salomón exacerbó estas divisiones. Roboam, su sucesor, enfrentó rebeliones casi inmediatas debido a su decisión de continuar e incluso intensificar las políticas opresivas de su padre. Esto precipitó la secesión del norte y la formación del reino independiente de Israel, dejando a Judá en el sur bajo la dinastía davídica. La narrativa de la división del reino tras la muerte de Salomón resalta que las decisiones de un líder pueden tener efectos amplios y significativos, afectando no solo su legado, sino también el futuro de su pueblo. La Biblia subraya la importancia de actuar con prudencia, justicia y atención hacia las necesidades y deseos de los gobernados en cualquier liderazgo. El legado de Salomón en la historia de Israel es ambivalente. Por un lado, es recordado como el arquetipo del sabio gobernante, cuyo mandato trajo consigo una era de prosperidad, sabiduría y paz. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó el apogeo de su prosperidad, influencia cultural y estabilidad política. El Templo de Jerusalén, erigido por él, se convirtió en el centro espiritual del judaísmo y en un símbolo poderoso de la presencia divina entre su gente. Por otro lado, el final de su reinado fue marcado por decisiones que llevaron a la idolatría y la degeneración espiritual,
que eventualmente causaron la división y el declive del reino unificado de Israel. Las evaluaciones bíblicas de su mandato destacan las deficiencias morales y los errores de juicio que eclipsaron sus logros, ofreciendo una visión equilibrada de su administración y un recordatorio de que ningún líder, sin importar su grandeza, está exento de fallas. Por ende, el legado de Salomón sirve como un análisis de los extremos del triunfo y la derrota, mostrando cómo la sabiduría y la opulencia pueden coexistir con serios errores y resultados adversos. Su vida ilustra la complejidad del liderazgo humano y resalta la necesidad de equilibrar la ambición con la modestia, la autoridad con la empatía. Desde una perspectiva teológica, la vida y los actos de Salomón invitan a reflexionar sobre la interacción entre la gracia divina y la responsabilidad humana. Aunque Salomón recibió sabiduría directamente de Dios, con el tiempo se apartó de los preceptos que se le habían otorgado, mostrando que incluso los dones espirituales exigen un compromiso continuo con la justicia y la fidelidad a Dios. Su trayectoria es un recordatorio de que la sabiduría en sí misma no asegura la virtud ni inmuniza contra los errores. En el amplio espectro de la narrativa bíblica, la vida de Salomón refleja lecciones sobre redención y advertencia. A través de sus logros y desaciertos, la Biblia destaca la importancia de cumplir con los mandamientos de Dios y las consecuencias de ignorarlos. La historia de Salomón enfatiza la necesidad de un liderazgo que no solo persiga logros terrenales, sino que también aspire a la integridad espiritual y moral. Las reflexiones acerca de Salomón invitan a los fieles a reflexionar sobre cómo las bendiciones pueden volverse causas de caída si no se acompañan de un corazón humilde y obediente. Su vida aporta enseñanzas sobre los riesgos de la complacencia espiritual y la necesidad de mantenerse vigilantes en la fe, convirtiendo su relato en un estudio complejo y multidimensional que aún resuena en las enseñanzas religiosas actuales. Salomón, en comparación con su padre David y Moisés, representa una dimensión distinta del liderazgo bíblico. Mientras que David es recordado por su fervor y su relación personal con Dios, y Moisés por su rol de libertador y legislador, Salomón destaca por su sabiduría y su gobierno próspero. Esta comparación ilustra cómo distintos dones pueden cumplir diferentes roles en el plan divino, con cada líder enfrentando retos únicos que definen su legado. Sin embargo, la sabiduría de Salomón, pese a ser ampliamente reverenciada, no lo eximió de fallos de juicio y desvíos morales. Esta realidad subraya una lección crucial sobre las limitaciones de la sabiduría humana cuando se desconecta de la guía divina. A diferencia de David, cuya vida estuvo marcada por el arrepentimiento y la restauración, Salomón demuestra que incluso la mayor de las sabidurías puede fallar sin un compromiso sólido con la obediencia a Dios. El contraste entre estos líderes también reflexiona sobre la diversidad de planes y propósitos de Dios a través de diferentes figuras. Mientras que Moisés y David desempeñaron roles centrales en la liberación y establecimiento del pueblo de Israel, Salomón fue fundamental en la consolidación del reino y su cultura, aunque finalmente sus acciones también llevaron a su división. Estos contrastes ayudan a los fieles a comprender que los dones y llamados divinos vienen con responsabilidades y desafíos específicos. Salomón ha trascendido la narrativa bíblica y se ha convertido en un símbolo de sabiduría y magnificencia en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Su representación varía desde el soberano justo y perspicaz hasta el gobernante marcado por sus errores éticos, sirviendo como un medio para explorar temas de autoridad, decadencia, redención y la perpetua búsqueda humana de conocimiento.
Artísticamente a menudo se le representa en momentos de juicio o dentro de su fastuoso palacio, simbolizando tanto su grandeza regia como su complejidad moral. En la literatura, Salomón se presenta a menudo como un personaje que personifica el conflicto eterno entre sabiduría y ética. Su habilidad para impartir juicios justos es reconocida, mientras que su tendencia hacia la idolatría sirve de advertencia contra los peligros del complaciente y el derroche. Esta dicotomía convierte a Salomón en un sujeto fascinante para el estudio literario y artístico, ofreciendo a creadores la oportunidad de sondar las profundidades de la naturaleza humana. El Templo de Salomón se destaca en el simbolismo esotérico y religioso como un lugar de conexión divina y conocimiento escondido. En diversas culturas y creencias, el templo se considera un portal hacia una sabiduría más profunda y esotérica, reflejando la imagen de Salomón no solo como un líder histórico, sino también como un custodio de secretos celestiales y verdades inmutables. Este aspecto de su legado muestra cómo su figura ha sido adaptada y reinterpretada en varios marcos culturales y espirituales. En la contemporaneidad, Salomón continúa siendo una figura pertinente, especialmente en discusiones sobre la moral en el liderazgo y la administración del poder. Sus vivencias ofrecen enseñanzas cruciales sobre la necesidad de integridad y modestia en el ejercicio de la autoridad. En una era donde la gobernanza ética es central en los debates políticos y empresariales, la vida de Salomón resuena como un recordatorio de que el poder debe ejercerse con responsabilidad y una orientación moral clara. El desarrollo económico y administrativo durante el reinado de Salomón ofrece paralelismos con desafíos contemporáneos en la gestión de recursos y desarrollo sostenible. Su enfoque en la infraestructura y el comercio se considera un modelo para el crecimiento económico, mientras que las lecciones de sus excesos señalan los peligros de una explotación insostenible de recursos y la desigualdad social. Estos temas son de gran relevancia en los debates actuales sobre cómo equilibrar el progreso económico con la equidad social y ambiental. La trayectoria de Salomón, marcada por el ascenso, la caída y un legado complejo, ofrece valiosas reflexiones sobre el ciclo vital de los liderazgos y las organizaciones. En una sociedad que valora la innovación y la sostenibilidad, la historia de Salomón invita a líderes y comunidades a considerar cómo sus decisiones actuales influirán en las generaciones futuras, resaltando la importancia de liderar con una visión que trascienda el éxito inmediato para lograr un impacto duradero y positivo. El gobierno de Salomón ilustra enseñanzas cruciales sobre la gestión del éxito y el poder. Un aprendizaje clave es que la sabiduría y la prosperidad por sí solas no aseguran un liderazgo efectivo o ético. Aunque dotado en muchos aspectos, la incapacidad de Salomón para mantener su fidelidad a los mandamientos divinos y gestionar sus relaciones personales con integridad resultó en fallos significativos. Esta lección es crucial para los líderes de hoy, destacando la necesidad de equilibrar habilidades y logros con un fuerte sentido de ética y responsabilidad personal. Además, la historia de Salomón actúa como una advertencia sobre los peligros del exceso. A pesar de su riqueza y poder, los excesos de Salomón en construcciones opulentas y sus numerosas esposas condujeron a la eventual división de su reino. Este aspecto de su historia es particularmente relevante hoy, en un mundo donde la sostenibilidad y la gestión prudente de los recursos son cruciales. Los líderes pueden aprender de Salomón que una aproximación desmedida en la acumulación de riqueza y poder puede tener consecuencias duraderas y perjudiciales. Finalmente, Salomón destaca la importancia de la sucesión y la planificación estratégica a largo plazo. Su incapacidad para organizar una transición de liderazgo serena y estructurada
desató conflictos y una división estatal tras su muerte. Para los líderes actuales, esto enfatiza la importancia de preparar cuidadosamente el camino para sus sucesores, asegurando que las estructuras de poder y responsabilidades estén claramente definidas para evitar disputas y asegurar la continuidad y estabilidad. La vida de Salomón también subraya la importancia de la adaptabilidad y la humildad en la gestión del poder. A pesar de su reconocida sabiduría, no supo responder adecuadamente a las necesidades cambiantes de su reino, especialmente en términos de gobernanza y moralidad. Los líderes actuales pueden aprender de este error, comprendiendo que un liderazgo efectivo requiere la habilidad de adaptarse a nuevas realidades y mantener la humildad, incluso en el pico del poder. Otro aspecto fundamental en la vida de Salomón es la importancia de diversificar las fuentes de consejo y opiniones. Rodeado a menudo de asesores complacientes y cortesanos que no cuestionaban sus decisiones, Salomón muestra los riesgos de un entorno de asesores que no ofrecen perspectivas críticas o alternativas. Los líderes de hoy deben esforzarse por incorporar y valorar opiniones variadas para tomar decisiones más informadas y equilibradas, lo que puede ayudar a evitar errores significativos. La historia de Salomón también resalta el valor de la transparencia en el liderazgo. Al ocultar sus prácticas idólatras y no abordar abiertamente las preocupaciones de su pueblo, fomentó la desconfianza y el descontento. Hoy, la transparencia no solo es una exigencia ética, sino también esencial para mantener la confianza pública y la legitimidad de cualquier líder o institución. Salomón también enfatiza la importancia de mantener prácticas éticas en la administración de la justicia. Sus fallos judiciales, que inicialmente le granjearon respeto y admiración, eventualmente erosionaron su autoridad y estima debido a su alejamiento de los principios de equidad. Es fundamental que los líderes se esfuercen por preservar la justicia y la imparcialidad en todas sus decisiones, elementos clave para la legitimidad y estabilidad de su liderazgo. Además, Salomón nos recuerda que la influencia y el legado de un líder trascienden su presencia física. Las decisiones tomadas durante su gobierno tienen repercusiones que se extienden mucho más allá de su vida, resaltando la responsabilidad de actuar pensando en el largo plazo y considerando cómo las acciones actuales influirán en el futuro. La vida de Salomón, marcada tanto por triunfos como por errores, ofrece un vasto panorama de enseñanzas para cualquiera en una posición de liderazgo. Al estudiar su gobierno, los líderes pueden aprender a manejar los retos del poder con prudencia, integridad y una consideración profunda del legado que desean dejar. El legado de Salomón es indiscutiblemente dual, caracterizado tanto por la cumbre de sabiduría y prosperidad, como por las advertencias sobre los riesgos del manejo imprudente del poder y la falta de restricciones morales. Su vida encapsula la complejidad del liderazgo humano y los retos inherentes al manejo de grandes talentos y responsabilidades. Por un lado, su capacidad para erigir un templo impresionante y gobernar un reino floreciente lo resalta como uno de los líderes más destacados de la historia bíblica. Por otro lado, su declive y las divisiones que su muerte desencadenó sirven como una lección sombría sobre los peligros de alejarse de los principios éticos y espirituales. Esta dualidad en el legado de Salomón enfatiza la importancia de la integridad y la humildad en el liderazgo. Los líderes actuales pueden ver en Salomón no solo un ejemplo de lo que se debe aspirar en términos de logros y habilidades, sino también como una advertencia de los riesgos a evitar. La historia de Salomón invita a una reflexión constante sobre cómo los líderes pueden balancear efectivamente sus capacidades y oportunidades con un compromiso sólido con la justicia y la moralidad. El legado de Salomón recalca la necesidad de un liderazgo
que contemple las repercusiones a largo plazo de las decisiones actuales. Los líderes deben ser conscientes de cómo sus acciones afectarán no solo su contexto inmediato, sino también las futuras generaciones. En este sentido, Salomón sirve tanto de inspiración como de advertencia, un recordatorio de que cada líder está definido tanto por sus triunfos como por sus errores. Salomón también revela la complejidad de las relaciones humanas en el ámbito del liderazgo. Sus tratos con líderes extranjeros y sus propios ciudadanos muestran la necesidad de un enfoque diplomático y considerado que valore tanto las alianzas como el respeto por las tradiciones y leyes propias. Este aspecto de su gobierno es crucial para entender cómo las decisiones en política exterior e interna pueden afectar significativamente la estabilidad de un liderazgo. La administración de Salomón es notable por su enfoque en logros arquitectónicos magníficos y la acumulación de riquezas, pero también por su negligencia hacia las cargas que estas exigencias representaron para su pueblo. Este enfoque subraya la importancia de un liderazgo que equilibre ambiciones de grandeza con la responsabilidad de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. Los líderes de hoy pueden aprender de esto la importancia de evaluar el impacto social de sus políticas y proyectos. Bajo el reinado de Salomón, observamos un ejemplo claro de cómo la sabiduría y el conocimiento pueden ser empleados tanto para construir como para derribar. Mientras aprovechó su intelecto para liderar con justicia y resolver dilemas complicados, también incurrió en decisiones que erosionaron la ética de su reino. Esto resalta la importancia de que la sabiduría esté siempre alineada con sólidos principios éticos y morales. Otro aspecto del legado de Salomón es su influencia cultural y espiritual, que persiste hasta hoy en las narrativas bíblicas y en las representaciones artísticas y literarias. Este elemento de su gobierno ilustra cómo los líderes no solo configuran la política y la economía, sino también la cultura y los valores espirituales de su época y de las generaciones futuras. Salomón, con todos sus éxitos y fracasos, funciona como un espejo para los líderes contemporáneos. Su vida muestra cómo las decisiones personales y profesionales están interconectadas y cómo ambas pueden influir profundamente en el legado de un individuo. Es un recordatorio de que cada acción y decisión debe tomarse con atención y conciencia del legado que uno desea dejar. En esencia, el legado de Salomón ofrece una visión amplia y matizada del liderazgo que resulta extremadamente relevante en el contexto contemporáneo. Proporciona lecciones sobre la gestión del poder, la importancia de mantener principios éticos sólidos y el impacto prolongado que las decisiones de un líder pueden tener en su sociedad y más allá. Cada líder tiene la oportunidad de extraer aprendizajes de su relato y aplicar estas enseñanzas en su entorno para diseñar un camino de éxito y responsabilidad ética. De Salomón se deduce que ninguna habilidad o talento, por destacado que sea, es suficiente sin una dedicación constante y sólida a los principios éticos y morales. A pesar de su amplia sabiduría, no fue capaz de evitar su caída cuando se desvinculó de los valores esenciales y la dirección divina. Este aprendizaje es crucial en un mundo donde la ética a menudo puede ser comprometida por la ambición o la presión por alcanzar el éxito. Los líderes de todos los niveles pueden ver en Salomón un recordatorio de que la integridad es tan importante como la inteligencia o el conocimiento. Además, la vida de Salomón subraya la necesidad de la autocrítica y la rendición de cuentas. A pesar de su poder, Salomón falló en mantenerse responsable ante Dios y su pueblo, lo que finalmente condujo a decisiones que erosionaron su legado. Hoy en día, esto resalta la importancia de que los líderes busquen activamente retroalimentación
y se sometan a evaluaciones que garanticen su fidelidad a sus principios y objetivos. Salomón también ilustra la transitoriedad del poder y la riqueza. Aunque construyó un reino impresionante y acumuló vastas riquezas, estos no fueron suficientes para asegurar un legado duradero sin un fundamento de justicia y fe. Así, su vida se convierte en una poderosa metáfora sobre la búsqueda de un propósito y significado más allá del materialismo y el éxito superficial, enfocándose en valores perdurables que benefician a toda la sociedad y fomentan un legado de integridad y respeto. El equilibrio entre el éxito y la ética es otro tema crucial que surge de la historia de Salomón. En su auge, Salomón demostró cómo el poder y la prosperidad pueden ser utilizados para realizar grandes obras, como la edificación del templo. Sin embargo, su relato también advierte que el éxito material no debe opacar los compromisos morales y espirituales. Los líderes actuales pueden aprender de esto que el verdadero éxito es holístico, englobando tanto logros materiales como avances en el bienestar colectivo y personal. La vida de Salomón también nos recuerda la importancia de las decisiones personales en la configuración de nuestro entorno y nuestro legado. Cada elección que hizo, desde formar alianzas hasta construir templos para dioses extranjeros, tuvo un impacto duradero en su reino y más allá. Esto es particularmente relevante en nuestra era, donde las decisiones de líderes y individuos pueden tener repercusiones globales, afectando a generaciones futuras. Además, la figura de Salomón nos ilustra la importancia de manejar con sabiduría la diversidad y la diferencia. Su reinado, que era un crisol de culturas y creencias, demandaba una gestión cuidadosa y respetuosa para preservar la unidad y la paz. En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de administrar la diversidad con inteligencia es más esencial que nunca, y los líderes deben esforzarse por promover la comprensión y la colaboración entre grupos variados. Otra enseñanza de la vida de Salomón es la necesidad de tener una visión a largo plazo. A pesar de sus logros significativos, algunas de sus elecciones revelaron un descuido de las repercusiones futuras. Los líderes actuales deben planear no solo para los próximos años, sino también para las próximas décadas, asegurándose de que sus políticas y acciones sean sostenibles y no pongan en riesgo el bienestar futuro. Finalmente, la historia de Salomón subraya la relevancia perdurable de los textos antiguos como fuentes de sabiduría y guía. Aunque han pasado milenios desde su época, los dilemas y retos a los que se enfrentó Salomón siguen siendo actuales, proporcionando perspectivas valiosas sobre la condición humana y la administración de la gobernanza. En este sentido, su vida alienta a una reflexión constante y a un aprendizaje continuo de las lecciones históricas para orientar nuestras acciones en el presente y futuro.